Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Aquí estoy, el programa de entrevistas de DW Deutsche Welle. Me encuentro en lo que era antiguamente la Franja de la Muerte, donde pasaba el muro de Berlín hasta 1989, en el Centro de Documentación y el memorial conocido con el nombre del Muro de Berlín. Mi invitada es una persona que nos puede dar información de primera mano de lo que está sucediendo en la frontera entre México y Estados Unidos. Es una de las grandes voces de derechos humanos en América Latina. Ella es mexicana. Andrea Ancheita nos va a dar muchísimos ejemplos de cómo estamos nosotros hoy en nuestro continente si hablamos de estos temas, de los derechos humanos. Bienvenidos y quédense con nosotros, que estoy segura que les va a interesar muchísimo. Alejandra Ancheita, un placer tenerte en Berlín, un placer tenerte en Aquí estoy. Bienvenida a la capital alemana, que me imagino que debe ser un respiro a lo que puede llegar a ser Ciudad de México, que es donde vos tenés tus oficinas y donde vos vivís, Alejandra. Muchísimas gracias, Pía, por la invitación y un saludo a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. ¿Cómo está en estos momentos? Yo sé que no es tu tema, pero yo creo que mucha gente en América Latina, después del terremoto, quiere escuchar cómo está la Ciudad de México, cómo se está recuperando la Ciudad de México después del terremoto. Vos vivís ahí, sí. Prodesk, tus oficinas, Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, abogada en Derechos Humanos, tenés tus oficinas ahí. ¿Cómo está hoy en día vivir en Ciudad de México después del terremoto? Pues fíjate que es una pregunta bien interesante, porque sí, en materia de derechos humanos, Prodesk, junto con otras dos organizaciones, en medio del desastre del terremoto que dejó en el mes de septiembre, pues una estela de muchísimo dolor y de muchísima muerte y de incertidumbre, estas tres organizaciones y cientos de activistas que en ese momento decidieron salir a la calle a ayudar a la población, nos dimos a la tarea de hacer un proceso de documentación de cómo veíamos pues la reacción del gobierno de la Ciudad de México y también la reacción del gobierno federal frente a el desastre natural que estaba enfrentando la Ciudad de México. ¿Te puedo preguntar a qué conclusión han llegado? Claro, pues más ya de 6, 7 meses de lo que pasó en septiembre, parte de las conclusiones que nosotras como organizaciones de derechos humanos encontramos es que el gobierno de la Ciudad de México no ha cumplido con sus obligaciones de atender de manera pronta y eficaz las necesidades mínimas de supervivencia de las personas damnificadas, es decir, que perdieron sus casas, que no han tenido acceso a ningún refugio que les dé estabilidad y por ende no tienen tampoco acceso a los derechos mínimos como acceso a agua potable, acceso a seguridad social, acceso a la educación. Muchos niños y muchas niñas de la Ciudad de México, que eso es algo que se habla poco, han perdido el ciclo escolar porque a partir del trauma y de algunas escuelas que también se cayeron, no tienen un espacio para ejercer su derecho a la educación. Entonces hay un grave déficit por parte del gobierno de la Ciudad de México de atención a los damnificados y las damnificadas. Y con toda esta problemática que vos me estás contando y con todos estos problemas que están viviendo día a día la población, para darte solamente un ejemplo de la capital mexicana, porque claro, hubo otras zonas también totalmente damnificadas. Entonces mi pregunta, porque vos sos una activista de derechos humanos, sos una de las grandes voces de México como abogada de derechos humanos, ¿se interesa la gente por temas de derechos humanos cuando hablas de discriminación, por ejemplo, de minorías étnicas, de la población campesina que hay en México? ¿Se interesa la gente? Nosotros vemos con buenos ojos que cada vez más la sociedad mexicana y también una sociedad que es cada vez más globalizada por los medios de comunicación, las redes sociales, hay un interés que va aumentando sobre la situación de los derechos humanos en el país, pero también a nivel mundial. Como mencionas, en México hay una serie de problemas graves, hay una crisis de violencia
provocada por una inacción del gobierno mexicano, pero también provocada por la presencia no solo del crimen organizado, sino la presencia de empresas transnacionales que han llegado a territorios, por ejemplo, los territorios indígenas sí. en el sur del país, a sobreexplotar los bienes y los recursos naturales ubicados en la tierra y el territorio de comunidades indígenas. Que es uno de los mayores proyectos que tenés vos en PRODES, que vamos a hablar de eso, pero yo quiero hacer un segundo, una pausa, porque yo, por supuesto, a Alejandro se lo comenté, que dónde vamos a hacer la entrevista y se los quiero contar a ustedes, repetir nuevamente dónde estamos, porque estamos en un centro de documentación, un memorial, un centro, por decirlo así, también de derechos humanos sobre el muro de Berlín, los efectos que ha tenido el muro de Berlín en la población política, económica, pero en el día a día. Nosotros estamos haciendo la entrevista en lo que era la franja de la muerte entre un muro y el otro muro. Vos sos abogada de derechos humanos, estamos todos mirando en estos momentos hacia la frontera entre Estados Unidos y México. Y muy interesante, quizás lo hayas percibido vos, es la empatía que desarrollaron los alemanes y más que nada los berlineses, porque tuvieron un muro, porque saben lo que es tener un muro hacia lo que está sucediendo en México. ¿Tenés casos? ¿Trabajás con esta frontera en tema de derechos humanos? Sí, como Organización de Derechos Humanos, PRODESC tiene un caso muy importante, un caso paradigmático de cientos de trabajadores y trabajadoras migrantes, mexicanos y mexicanas que viajan todos los años a trabajar a diferentes industrias en Estados Unidos y que se ven expuestos a una serie de violaciones a sus derechos humanos desde el momento en que son reclutados hasta el momento en que están ya trabajando en Estados Unidos. Dame un ejemplo para que entendamos con Claro. qué casos tenés que ver vos, cuáles son los problemas. Pues muchos de los problemas que estos trabajadores transmigrantes están enfrentando es en el proceso de reclutamiento, es decir, cuando un reclutador llega a sus comunidades de origen ofreciendo trabajo, lo que están solicitando a estas trabajadoras y estos trabajadores es una cuota, es decir, dinero para que ellos tengan un lugar asegurado en el trabajo en Estados Unidos. La mayoría de esos ofrecimientos son fraudes y los trabajadores y las trabajadoras están en tal desesperación económica que buscan dinero, inclusive empeñan muchas veces las escrituras de su casa para poder completar la cuota que estos supuestos reclutadores les están solicitando. Una vez que están ya trabajando, los que logran llegar a trabajar a Estados Unidos con estas visas temporales, se ven enfrentados a condiciones que rayan en condiciones de servidumbre y esclavitud. Se encuentran trabajando alrededor de 12 a 14 horas sin parar y los empleadores desarrollan una serie de actos de hostigamiento y de discriminación si los trabajadores o las trabajadoras se quejan porque la visa de trabajo está vinculada únicamente a un empleador. Lo que significa que el trabajador no se puede quejar porque el empleador tiene el poder de retirar la visa y el trabajador tendría que ser deportado de nueva cuenta a México. Si se construye el muro, este famoso, tristemente famoso muro que quiere Donald Trump, ¿cuáles van a ser las consecuencias para México en temas de derechos humanos, vos que estás ahí? Pues evidentemente consecuencias muy graves, principalmente porque México es un país no solo que expulsa migrantes, sino también es un país de tránsito de muchos migrantes que vienen de Centro y de Sudamérica y que están buscando viajar o atravesar México. Un muro en esa calidad como lo está planteando la actual administración de Estados Unidos bajo el presidente Trump tendrá, por supuesto, efectos muy similares, guardando las dimensiones al muro que tuvieron aquí en Berlín, que tiene que ver con separación de familias. En la frontera mexicana hay una cultura muy binacional, es decir, que hay familias mexicanas y estadounidenses que viven en ambos lados e inclusive atraviesan la frontera algunas veces solo para ir a trabajar. Muchos jóvenes van a las escuelas que están en Estados Unidos y un muro así implicará la ruptura de una cultura binacional en donde hay familias funcionando desde esa lógica
y tendrá una separación que implica violaciones a derechos humanos muy concretos en términos de libertad de tránsito y también en términos de violencia, porque no es solo el muro, sino también la policía que tendrá que desarrollarse para salvaguardar las instalaciones de un muro bajo estas condiciones. Esto es un foco muy importante que hace Prodesc, pero después hay otra parte donde ustedes trabajan muchísimo, yo creo que es donde vos te has hecho un buen nombre, por quedarnos humildemente en este espacio, donde te has hecho un gran nombre, que es trabajar en contra o frenar o tratar de visibilizar, frenar, ayudar a frenar la discriminación de los pueblos originarios de México. Vos sos de Chiapas. ¿Te sentiste alguna vez discriminada? Sí. Yo creo que en diferentes ocasiones me he enfrentado diferentes formas de discriminación. Principalmente tengo que decir que la forma más regular a la cual me he enfrentado es la discriminación por ser mujer. Sin duda, el ser mujer en México implica una situación de vulnerabilidad por ser una sociedad donde todavía los roles de géneros tienen una serie de expectativas hacia las mujeres diferenciadas que hacia los hombres. Y en acceso a la educación, acceso a oportunidades, e inclusive en el ejercicio pleno de mis derechos, he sentido diferentes formas de discriminación, principalmente por ser mujer y en algunas otras por pertenecer en algún momento de mi vida a una clase social que no era la privilegiada, ¿no? El poder acceder a una educación superior cada vez se va convirtiendo más en un privilegio que en un derecho, y siendo una mujer perteneciente a una familia de clase trabajadora, pues la lucha por la educación fue una lucha que tuve que dar plagada de eventos de discriminación. Después de Colombia, México es el lugar más peligroso para los defensores de los derechos humanos en América Latina. Para la mujer aún más. Exactamente, sí, como tú mencionas, en México, pero yo creo que en toda América Latina, el ejercicio de ser defensora de derechos humanos se ha convertido en un ejercicio de altísimo riesgo. Por el hecho de ser mujeres y por tener una expectativa de que las mujeres se quedan en el espacio privado y no necesariamente en el espacio público. Y además de eso, las diferentes formas de amenaza y de violencia. Eso es lo que te quiero preguntar. ¿Hay diferentes formas de hostigamiento, de amenazas, de violencia frente a los defensores de derechos humanos siendo mujer y siendo hombre? Sin duda, sin duda. Y además ha sido ya documentada de una manera muy seria y muy sistemática, por ejemplo, por la red de defensoras, la Red Mexicana de Defensoras de Derechos Humanos, y también otro espacio mesoamericano, que es la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos, que en su último informe dieron a conocer las formas específicas en las que las defensoras se enfrentan estos riesgos. Por ejemplo, dentro de estas formas son las amenazas de muerte, pero además de las amenazas de muerte, amenazas siempre de violencia sexual. Hacia las mujeres defensoras, la forma muy característica de hostigamiento es decirles que las van a violar o que van a violar a sus hijas o a sus hijos, que esa es la otra parte del que tienen que enfrentar las defensoras, no solo la amenaza de violencia hacia nosotras mismas, sino también hacia el núcleo familiar, que casi siempre está todavía bajo el amparo de las mujeres, no necesariamente de los hombres. Sin duda también es el ataque a la reputación hacia las mujeres defensoras en diferentes espacios, tildándolas desde locas hasta prostitutas. En algunas comunidades indígenas donde hay varias defensoras mujeres, líderes indígenas, les han creado una reputación de que son inclusive brujas, ¿no? Que están desarrollando una serie de situaciones en contra del desarrollo, y las propias comunidades empiezan a mirar a las defensoras como un elemento de riesgo y no necesariamente una parte importante de la comunidad. Y vos sos considerada una abogada del diablo. Así es. Una abogada del diablo. ¿Qué has hecho para merecer este título? ¿A quién has enojado más? ¿A las bandas criminales o al Estado mexicano? Pues mira, de manera muy interesante, creo que ha sido a
al Estado mexicano y a las empresas transnacionales. Este mote que me pusieron como la abogada del diablo venía en una editorial de un medio muy reconocido, donde se establecía que yo, de manera individual y solita, tenía bajo ataque a alrededor de las 100 corporaciones más importantes a nivel mundial y wow, que estaba... Lo que logra una mujer, exactamente, una sola, Alejandra. Pero vos estabas trabajando en un proyecto muy específico, por ejemplo, que me gustaría que lo cuentes, para que cuentes cómo funciona, cómo funcionás vos en el campo, cómo funcionás vos cuando tenés que ayudar, por ejemplo, a las comunidades agrarias en el estado de Durango con las minas transnacionales. Claro. Contámelo vos. Sí, mira, rápidamente nosotros llevamos ya trabajando con el ejido La Sierrita en el estado de Durango, al norte del país, muy cerca ya en la frontera con Estados Unidos, que es una comunidad agraria que tiene la tenencia de la tierra de manera colectiva. A esa comunidad llegó una empresa de origen canadiense que se llama Excellent Resources Inc. a solicitar la renta de la utilización de sus tierras. Los ejidatarios y las ejidatarias, los campesinos, debido a que desde hace ya varios años la firma del Tratado de Libre Comercio entre América del Norte y Estados Unidos, Canadá y México, pues ha dejado sin posibilidades de producir el campo, decidieron entrar en un diálogo con esta empresa porque no habían tenido más posibilidades económicas de hacer producir su tierra. Y en esa necesidad económica la empresa ha tenido una serie de abusos a los derechos de los ejidatarios y las ejidatarias. ¿Están mejor? No están mejor. Muy desafortunadamente, aunque se firmó un contrato de ocupación temporal con la empresa que establecía cláusulas no solo económicas, sino también sociales y medioambientales, la empresa no cumplió con las cláusulas más importantes para el ejido, que eran las ambientales y las sociales. Y allá 10 años... ¿Y cómo lidias vos con toda esta problemática cuando tenés a todos estos campesinos que necesitan ser una comunidad como para enfrentarse legalmente, ¿no? Entonces eso es mucha perseverancia, eso es mucho creer. ¿Creen ellos en las leyes mexicanas? Yo creo que creen en las leyes mexicanas. Lo que sí hay una fuerte desconfianza es en las autoridades que aplican las leyes. Sin embargo, en donde las comunidades están encontrando una fuente de entereza y una fuente de fuerza para seguir procesos que, como mencionas, claramente son procesos no de 1 o 2 años, sino de 10 años para acceder a la justicia, donde se han encontrado ellos como un elemento de resistencia ha sido justamente en que son una comunidad. No es una persona luchando contra Goliat, es una comunidad que están organizados, acompañados por una organización de derechos humanos y que de manera conjunta... Y ahí estás vos con Prodesc. Ahí estamos nosotros con Prodesc. Ellos saben quién es su enemigo. Claro. ¿Vos sabés quién es tu enemigo? Pues en la mayoría de las ocasiones nosotros desde Prodesc creemos que el enemigo principal es la falta de transparencia, la corrupción y la impunidad que se vive en el país, y que creo que son fenómenos que no solo afectan a México, sino a muchos países en América Latina. Por eso te pregunto, que si nos quedamos solo en México no sería justo para el que está escuchando, pero ¿cuál es lo característico de México? ¿Por qué estamos hablando tanto de México y dejamos otros países de lado? Me parece que lo característico de México es que es un país en donde se ven fenómenos que se reproducen en otros países en América Latina. Por ejemplo, el nivel de impunidad que tenemos en México es de un 98%. Del 100% de los casos y de las denuncias que se presentan, el 98% de los casos quedan en total impunidad. Solo el 2% de los casos llegan a una resolución judicial solo de primera instancia. En el país tenemos todos los días 7 mujeres que son asesinadas bajo la figura del feminicidio, que implica que son asesinadas solo por el hecho de ser mujer. En un país de 100 millones de habitantes, el 64% de toda la población vive en condiciones de pobreza o extrema pobreza, y solo 12 familias de una élite económica
son las familias que detentan la mayor cantidad de la riqueza y del poder de toma de decisiones que se aplica para todos los demás hombres y mujeres en el país. Además de eso, pues la cercanía obviamente con Estados Unidos y la cercanía con Guatemala, con el resto de Centroamérica, claro, que tampoco lo hace fácil, perdón. Sí, que justo la cercanía con un poder militar y económico como el de Estados Unidos y la cercanía con los países centroamericanos que también tienen una serie de luchas y de asuntos estructurales que están atendiendo, hacen a México un espacio y además una especie de, sí, como de fenómeno que muchos países están observando porque probablemente parte de lo que pasa en México... Porque hay un poder económico muy importante también que tiene México. Vos no podés sí. ir internacionalmente solo a pedir y a ofrecer negocios y dejar el resto, que es quizás lo que está pasando mucho con países de América Latina, que muchos de estos temas de derechos humanos se olvidan. ¿Te molesta eso? Pues mira, sí es ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cómo lo ves vos? Sí, sin duda es un reto, principalmente cuando como mexicana estás fuera de México y vienes a Europa a hablar de las situaciones tan graves de violaciones a derechos humanos. La percepción de muchas personas en Europa es que México no está tan mal como otros países, que en México la economía avanza, que en México ha firmado y ratificado todos los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces se ha vuelto cada vez más difícil el hablar sobre lo que realmente está pasando en el día a día de la vida de los mexicanos, el aumento de la violencia y la falta de acceso a la justicia frente a esta imagen que sin duda la diplomacia mexicana ha sembrado en toda Europa y en otros países. ¿Cómo es trabajar con miedo? ¿Cómo es trabajar cuando sentís peligro? ¿Qué les contás vos, por ejemplo, a tus colegas alemanes o europeos que trabajan y están muy comprometidos con temas de derechos humanos, pero jamás sintieron y vieron la violencia como la sentiste y la vivís vos en México? Claro, pues trabajar con los riesgos que trabajamos los defensores y las defensoras en México y yo creo que en América Latina es sin duda una dinámica muy difícil de sostener si no se tiene un espacio colectivo en donde recargarse. ¿Y cuál es tu espacio colectivo? El equipo de Prodesk, tengo la posibilidad de trabajar con un equipo de defensores y defensoras muy comprometidos, muy comprometidas, muy profesionales. ¿Nunca hubo un momento donde vos dijiste hasta acá llegué? Todos los días hay un momento, honestamente, todos los días. Yo creo que por la mañana, si no he tomado mi café, me llega ese momento de decir hasta aquí, mejor voy a dedicarme a hacer otras cosas, pero creo que nadie es un optimista de tiempo completo y creo que todos y todas llegan momentos en nuestra vida en donde nos sentamos a reflexionar. ¿Has sentido tanto peligro en tu trabajo? Sí. Sí, he tenido momentos en donde he debido salir del país para bajar el riesgo. Sin embargo... amenazas de muerte, de violaciones, de secuestros. Principalmente amenazas de muerte, ¿no? Y amenazas de violencia sexual en contra mía y en contra de mi familia. Pero, bueno, el miedo se enfrenta de mejor manera si estamos organizadas y organizados. ¿Crees en el Estado mexicano en el momento que te tiene que proteger? No creo completamente que el Estado mexicano tenga la capacidad de reaccionar ante los riesgos que los defensores y las defensoras estamos viviendo. Hay actualmente un mecanismo de protección que está bajo la Secretaría de Gobernación para defensores, defensoras y periodistas. Y la evaluación que se ha hecho de ese mecanismo es que no está pudiendo cubrir con su función de proteger ni a defensores ni a periodistas. ¿Es una debilidad institucional o es un desinterés? Me parece que es falta de voluntad política por parte del Estado mexicano, porque el Estado mexicano ha mostrado debilidad institucional cuando se trata de violaciones a derechos humanos, pero ha mostrado una gran fuerza cuando se trata de defender los intereses de grandes corporaciones. Te quiero agradecer por esta entrevista, Alejandra. Te quiero agradecer por tenerte aquí en Berlín. Alejandra Ancheita, una de las grandes voces, me atrevo a decirlo, de derechos humanos en México. Leí una vez una encuesta, eso me impresionó. Formás parte de las 100 mujeres más importantes de México.
Gracias por estar en Aquí Estoy, en este humilde programa desde Berlín. Y para ustedes, la semana que viene nos encontramos nuevamente y decirles que continuamos aquí mostrándoles un par de imágenes sobre lo que era la antigua franja de la frontera entre Berlín Oriental y Berlín Occidental. Te tengo acá justo en el medio. Alejandra, no te muevas. Un saludo muy grande a tu tierra, que la queremos muchísimo. Y a Chiapas también. Ella es de Chiapas. No sé si lo dije. Muchas gracias, Pía. Chao, chao. Chao.